Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Diversidad de y en los medios de comunicación. ¿De qué se trata? ¿De diversidad política, cultural, ideológica? Bueno, de este tema tan importante porque tiene que ver con la programación de cada uno de los medios de comunicación, vamos a hablar con el doctor Luis Albornoz. Él es un muy respetado, reconocido investigador académico de la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Ante las especulaciones sobre un supuesto espionaje que habría por la firma de un acuerdo en materia espacial entre Rusia y México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró de la siguiente manera la postura de su gobierno. Se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie. A su vez, la Agencia Espacial Mexicana informó que el documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema GLONASS de uso militar, ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano. Capital 21, televisora pública del gobierno de la Ciudad de México, ha roto récords de audiencia y producción, así lo informó la jefa de gobierno de nuestra capital, Claudia Sheinbaum, al rendir su cuarto informe ante el Congreso de la Ciudad de México. Veamos. Capital 21, el canal de la ciudad, consolidó una audiencia promedio de 7.5 millones de personas al mes, el triple respecto al inicio de la administración, incrementó su producción original en 171% y algunos de sus contenidos han sido estrenados en otros medios públicos nacionales y de América Latina, y ya inclusive muchos de los que trabajan en Capital 21 los están pidiendo en otros inclusive canales comerciales de nuestra ciudad. El uso de los videojuegos creció de manera muy importante entre adolescentes de nuestro país durante la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con una investigación realizada por la psicóloga Mariana Viruega Muñoz, egresada de la UNAM. Entrevistada por el periódico La Jornada, la especialista dijo que entre quienes participaron en el estudio encontró casos de personas de entre 12 y 17 años que jugaban más de 10 horas y en algunos casos hasta 40 horas a la semana. Esta adicción, dijo, tuvo sus causas por la ansiedad, soledad y encierro derivado de la pandemia, de las clases a distancia y el alejamiento del entorno familiar. La investigadora sugirió no estigmatizar a los gamers ni sus formas de entretenimiento, sino fortalecer el acercamiento y la escucha de padres, madres o tutores hacia los jóvenes que han desarrollado este uso excesivo de los videojuegos. Las denuncias generadas por el movimiento MeToo trajo un aumento en la demanda de coordinadores de intimidad en los rodajes de películas, según una investigación de la agencia AFP. Los coordinadores de intimidad son profesionales que coreografían escenas sexuales, proveen herramientas para proteger el pudor de actrices y actores y establecen acuerdos de consentimiento entre todas las partes. Antes de 2017, estos coordinadores solo existían en el teatro, pero ahora son cada vez más requeridos en Hollywood y otros espacios de producción. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a usted por continuar en Media 20.1. Y como le comentaba, hoy tenemos el privilegio, viene desde Madrid a Media 20.1 para estar aquí en TV UNAM, al doctor Luis Albornoz. Bienvenido. Muchas gracias. El placer es mío de estar aquí en Televisión UNAM por primera vez en la televisión pública de una universidad pública. Así que estoy inmensamente agradecido por la invitación y compartir unos minutos con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, he de decirle a nuestra audiencia que el doctor Albornoz
es uno de los íconos, es uno de los referentes fundamentales de los estudios sobre la diversidad, la pluralidad en los medios de comunicación. Sus investigaciones se leen en prácticamente todas las universidades que tienen que ver con los estudios de la comunicación, del periodismo, porque es exhaustivo también en cuanto a información y sobre todo en esto que ha desarrollado allá en la Universidad Carlos III de Madrid, que es justo sobre la diversidad cultural, ¿no? Sí, hace aproximadamente 15 años pusimos en marcha un grupo de investigación que lo denominamos diversidad audiovisual, con la idea de empezar a trabajar sistemáticamente la problemática de la diversidad y hacer un seguimiento exhaustivo de la Convención del UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Así que desde hace más de una década que estamos trabajando con la problemática de la diversidad, un grupo más o menos amplio de investigadores, un núcleo duro de 10 investigadores con base en la Universidad Carlos III de Madrid, pero también con una red amplia de colegas en América Latina, sobre todo en México, Brasil y Argentina, y con colegas en el entorno europeo, de universidades públicas de Europa. Bueno, el doctor Albornoz estuvo aquí en México para presentar parte de una investigación que se está desarrollando en este grupo de investigación que le han llamado Pensar las políticas para la creatividad, plantear la cultura como un bien público global, que es un paper, en este caso lleno de información, de estadísticas, pero pues a ver, doctor Albornoz, sí. ¿Qué podemos entender para nuestra audiencia en términos así muy concretos, diversidad en y de los medios de comunicación? Sí, un pequeño apunte, si me permites. Este es el informe que publicó este año la UNESCO, Repensar las políticas para la creatividad, y donde el informe este mundial, que es una especie de estado de la cultura general, fuimos convocados, son 10 capítulos, está conformado 10 capítulos, y hay un capítulo específico que va sobre la diversidad de y en los medios de comunicación. La UNESCO ha convocado para este trabajo, que llevó más de 2 años, a investigadores independientes, y en este caso cayó en mí la responsabilidad de trabajar sobre el capítulo de la diversidad en medios de comunicación. Yendo a tu pregunta, diría que la diversidad, nosotros trabajamos la diversidad en el audiovisual, y para nosotros es un concepto que tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, tiene que ver con la diversidad de los propios medios de comunicación, es decir, quiénes son los que pueden tener una voz en el ecosistema mediático. Eso incluye también el tema de quiénes son los trabajadores, quiénes están detrás de las cámaras, por decirlo de alguna manera. Otra dimensión muy importante de la diversidad tiene que ver con los propios contenidos. ¿Qué tipo de contenidos se vehiculizan, se ponen en circulación? Y un tercer también eslabón básico en relación con la noción de diversidad tiene que ver con la diversidad del consumo. Si consumimos, puede haber una oferta muy diversa, pero sin embargo nuestro consumo, el consumo de los ciudadanos, no ser tan diverso, ¿sí? O sea, en ese primer rubro que comentabas tiene que ver sobre todo con la concentración mediática, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes son los propietarios de estos medios de comunicación? Luis. Sí, ese es un gran problema, ¿no? Es un gran problema que nosotros conocemos bien, lamentablemente, en América Latina. En América Latina y en Iberoamérica, me atrevería a decir, ¿no? El tema de los oligopolios mediáticos, es decir, poder concentrado en muy pocas manos. Y luego hay algo que también está directamente relacionado con esta problemática, es aquellos países que dicen contar con medios de servicio público y sin embargo los medios públicos o financiados con el erario público se terminan transformando en una correa de transmisión del poder político de turno. En relación a esta concentración, el desarrollo que ha tenido Internet, las redes sociodigitales, ¿no ha influido un poco en esta concentración? Es decir, ¿siguen los medios muy concentrados en pocas manos a nivel mundial con base en esta radiografía que ustedes están presentando?
Bueno, digamos, el escenario digital con nuevos players, con nuevos jugadores, nuevos actores, en este caso en los ecosistemas audiovisuales, vienen a complejizar los ecosistemas comunicativos. En este sentido, yo creo que hace falta mucha más investigación por parte de la academia, pero también por parte de los organismos públicos para conocer realmente qué es lo que está ocurriendo en estos complejos ecosistemas audiovisuales. Ahí es necesario conocer, por ejemplo, la oferta de los servicios de video bajo demanda, conocer cuáles son las relaciones que están estableciendo con las productoras locales, con los creadores locales. En principio, te diría de que hay una literatura amplia que dice que tenemos sistemas culturales, sistemas audiovisuales más diversos, porque es cierto que aparecen nuevos actores, pero hay que tener en cuenta siempre que no se trata, en el caso de la diversidad, de un número. Muchas veces los números, si es para repetir fórmulas o repetir contenidos con ciertas estéticas o ciertas ideologías, ciertas transmisiones de valores que pueden ser más de lo mismo. No necesariamente un mayor número de players, de agentes, garantiza una diversidad de contenidos. Que ya ocurría en el mundo analógico, es decir, algunos de estos, y se ha reproducido en el mundo digital, me refiero a que algunas empresas altamente concentradas tenían presencia en los nuevos medios, ¿no? Por ejemplo, de televisión abierta en la televisión de paga, o que, por ejemplo, las grandes productoras cinematográficas de Estados Unidos están, pues, no solo en las salas cinematográficas, sino en la mayor parte de los canales de la televisión de paga, y que ahora en el mundo digital parece que se han extendido también a Netflix, se han extendido incluso hasta las redes sociodigitales o al mundo de Internet. Efectivamente, hay más opciones, pero como dices, Luis, no tenemos tantas opciones. Sí, voy a contar una anécdota, si me permites. Yo estoy de acuerdo con la reflexión que haces. Hace poquito, estamos a 45 días de que empiece el Mundial, el Mundial de la Vergüenza en Qatar, pero como buen argentino me voy a inclinar por verlo, y hace poquito compré un televisor nuevo, pensando en ver el Mundial desde casa. Y sorpresa fue la mía cuando el mando a distancia para cambiar los canales y ver la programación me viene con dos botones, iconos, uno es el de Netflix y el otro es el de Disney. Dice uno, ¿cuál diversidad? Son los mismos jugadores y basta también acercarse a las salas de exhibición de América Latina, incluido también por supuesto México, para darse cuenta de que no tenemos ahí también una gran diversidad, que sigue habiendo un consumo enorme de las películas hollywoodenses. Tú hiciste, recuerdo, un estudio también sobre el consumo de la música, pero ya tenemos que hacer la pausa, doctor Albornoz. Ya nos platicará en esta segunda parte, así que por favor no se vaya, platiquemos sobre la importancia que tiene la diversidad de y en los medios de comunicación. Ya estamos de regreso en Media 20.1 y como le comentábamos, estamos entrevistando al doctor Luis Albornoz, profesor investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre este concepto y que se convierte en una política pública de la diversidad de y en los medios de comunicación. Doctor Albornoz, y nos quedamos en el primer segmento de que te topaste pues con tu control remoto, de que es Disney y por otra parte Netflix, y de que había que hacer un estudio mucho más profundo de lo que está ocurriendo con las plataformas y la manera en cómo está impactando en la diversidad, pues finalmente en este caso de opciones que tienen los usuarios, las audiencias, los consumidores de estos medios con respecto a los medios tradicionales. Sí, cabe señalar que es un escenario muy cambiante y donde no todos los operadores tienen los mismos comportamientos. En el caso de una compañía como Netflix, para España hace años que viene apostando por la producción de distintos tipos de contenidos, desde
películas hasta series como La Casa de Papel, que dio la vuelta al mundo. Vaya. Mientras nos encontramos con otros operadores o servicios como el de Apple TV Plus, sí, que prácticamente no tiene contenido local. Entonces, insisto, esto puede llegar a cambiar, de hecho va a cambiar habida cuenta de la nueva regulación europea. Me estoy refiriendo a la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya reforma fue en el año 2018, y los países miembros de la Unión Europea están haciendo lo que se denomina técnicamente la transposición de esa directiva a sus escenarios nacionales. Y hay obligaciones, entre otras cosas, de cuotas de contenidos europeos en los catálogos de estas empresas. O sea, esta directiva, para que le quede claro también a nuestras audiencias, es una decisión de la Unión Europea, ¿no? Y esto se convierte en una política pública que deben adoptar cada uno de los países. Tengo entendido, ¿así funciona? Sí, concretamente la directiva establece unos mínimos, establece un piso en relación con las reglas de juego de los players, de los actores de los servicios de comunicación audiovisual. En este caso, una de las cosas que marca la nueva directiva es que los servicios de video on demand tienen que tener un 30%, una cuota mínima del 30% de contenido europeo en los mercados donde prestan los servicios. Luego, cada país hace una transposición, como decía, de esta normativa. Hay países, como el caso de Italia o como el caso de Francia, que han puesto cuotas superiores de contenido local, mientras la mayoría de los países se han quedado en el mínimo, que es el 30%. Ese es el caso de España. Yo creo que hoy existen, a nivel mundial, diría, tres modelos, ¿no? Un modelo que es el modelo chino, con una muy fuerte regulación, con fronteras digitales cerradas y con una apuesta muy fuerte por sus propios campeones nacionales, digámoslo. Un modelo que es el de los Estados Unidos de Norteamérica, que es más laxo y que apuesta sobre todo por la autorregulación del mercado, y un modelo intermedio sería el de Europa, ¿no? Con esta directiva de servicios de comunicación audiovisual, donde intenta regular el comportamiento de estos agentes. Diría, hay tres cosas en relación con los servicios de video on demand. Por un lado, el tema que estábamos comentando de una cuota mínima de obra europea. En segundo lugar, dice que esta obra europea tiene que tener cierta prominencia. Este es un concepto vago que nadie sabe muy bien por dónde atacar, que no tiene una definición clara, ni hay una definición clara de cuáles son los mecanismos que deben darse para que haya una prominencia de esa obra europea. Pero básicamente estamos hablando de visibilidad y de descubribilidad, que la gente, que el usuario, que el cliente de esos servicios pueda encontrarse con cierta facilidad con esa obra europea en catálogos que están conformados en muchos casos por miles de títulos. Y la tercera cuestión, y que creo que es la más interesante, es la que tiene que ver con las obligaciones anticipadas de obra europea. Es decir, en el caso de España, tienen que invertir un 5% de lo que obtienen anualmente en el mercado de referencia, en este caso en España, a financiar obra europea. Esto la directiva lo da como una posibilidad, es decir, no es una obligación, pero hay países, como es el caso de Francia, o como es el caso de Bélgica o el caso de España, donde sí a la hora de hacer la transposición de la directiva, han puesto obligaciones de financiación anticipada de obra europea. Y esta financiación anticipada va ligada también, en el caso de muchos países, a apoyar a la producción independiente, a los productores independientes, y destinada también a apoyar, en el caso de España, la diversidad lingüística. Es decir, producciones no solo en castellano,
en español, Sí. sino también en lenguas como el catalán, como el gallego, como el vasco o el euskera. Oye, qué interesante, doctor Albornoz, porque efectivamente las cuotas, digamos, o porcentajes de 30% no necesariamente garantizan una diversidad. Por eso se hace aparte, pues, o se hace extensiva esta obligación para obra independiente, ¿no? Productoras independientes que se tendrían que contratar. Ahora, ¿qué ha sucedido en nuestros países para ir aterrizando ya la parte final del programa? Doctor, en América Latina estamos siguiendo ese modelo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos logrando también esta diversidad a través de este tipo de inversiones? Bueno, yo creo que en América Latina creo que no hay una posición unificada. En primer lugar, ¿no? La sensación es que cada país, que los debates a nivel país son a nivel país, son a nivel interno. No hay organizaciones, por ejemplo, en el caso de Mercosur, que haya sentado una posición clara. Y lo que sí han hecho los países de América Latina es avanzar con la cuestión impositiva de los servicios digitales, pero con un peligro porque repercuten en última instancia en los consumidores de esos servicios. No, y aparte ese dinero no se utiliza para la producción audiovisual. No. El país que yo tengo registro, que hizo un debate más interesante sobre cómo regular los servicios de video on demand, por ejemplo, ha sido Brasil, liderado en su momento por Ancine. Han hecho informes y han estudiado el tema muy preocupados por por los pocos títulos nacionales en los catálogos de las empresas transnacionales. Sin embargo, todo quedó parado con el golpe a Dilma Rousseff, el gobierno de Temer y luego el gobierno de Bolsonaro, que, digamos, borró de un plumazo hasta el propio Ministerio de Cultura. Sí. Y nada más, ¿Argentina no ha tenido también un avance notable por ahí? Argentina, un poco lo que ha sucedido también aquí en México con algún proyecto de ley. Sí. Hay proyectos de ley ahí dando vueltas que apuntan a una regulación y apuntan a una mayor presencia de contenidos locales en los catálogos, pero todavía están en puntos suspensivos, no se ha avanzado en una legislación. Hay, en este caso, sí, para aquel interesado en una propuesta que creo que está muy bien, les invito a que revisen el trabajo que viene haciendo el Observacom, el Observatorio de Regulación y Convergencia de políticas medios públicas, de políticas también, públicas. Sí, que impulsa Gustavo Gómez y otro equipo de notables investigadores allá en Uruguay, ¿no? Sí, exactamente. Sí, con sede en Uruguay, pero con extensión en América Latina, en ¿no? toda América Latina. Y que han diseñado también, elaborado documentos muy valiosos que tiene que ver, sí, justo esto que comentas, uno de ellos tiene que ver con un diseño, propuestas de política pública para la diversidad también en estas plataformas. Doctor Albornoz, ya se nos terminó el tiempo. Desafortunadamente aquí podríamos estar platicando, pues imagínense tanta cátedra que ha dado el doctor Albornoz sobre estos temas, pero ¿dónde podríamos consultar este documento? Me refiero a las audiencias integral, pues, que existe sobre esto que ha elaborado la UNESCO, pero en particular este capítulo que es el 2, ¿verdad? Sí, el capítulo número 2. Que se llama Garantizar la diversidad de las voces en los medios de comunicación. Bueno, hay una cuestión. Este es el tercer informe que se publica. El informe es una especie de seguimiento de la Convención de 2005 sobre diversidad de las expresiones culturales, y este informe está de consulta gratuita a través de Internet. UNESCO lo puso a disposición. Este informe se hizo con apoyo de la agencia sueca de cooperación internacional, y por primera vez ha salido en simultáneo en 3 lenguas, en inglés y francés, pero también en castellano. Así que está a la disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet, encontrará el informe completo donde está el capítulo sobre diversidad de medios de comunicación, pero también otros capítulos muy interesantes sobre distintos aspectos de la cultura contemporánea. Bueno, pues ahí está.
Ahí en nuestras cuentas que tenemos en redes sociodigitales de Media 20.1, en las personales, @telecomymedios, también le compartiremos el enlace para que usted pueda consultar este notable estudio y se familiarice con estos temas fundamentales. Exijamos medios diversos. Es una obligación y es necesario para tener pues, una visión más amplia de nuestra realidad, fortalecer la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, derechos finalmente fundamentales. Gracias nuevamente, doctor Albornoz, por agradecido soy yo. Acompañarnos aquí. El agradecido soy yo. Un enorme privilegio. En verdad, te respetamos muchísimo, te leemos muchísimo también. Es algo maravilloso. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.